¿Qué tal, muchachos? Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo de vigas T. El ejemplo 3 y el ejemplo 4 van a ser ejemplos de diseño, es decir, vamos a calcular el área de acero que va a llevar la viga T. En los ejemplos anteriores era el cálculo del momento que resiste con cierto acero. Aquí nos van a dar el momento que debe resistir la viga y nosotros debemos calcular el acero. En estos casos, la viga ya está predimensionada, es decir, ya tenemos los valores de bases, peraltes, espesor de la losa, etcétera. Nada más hay que ir buscando los demás datos para calcular el acero. Muy bien. Este primer ejemplo se va a comportar como viga rectangular, entonces es un poquito más sencillo que lo que va a resultar el ejemplo 4. Nos dan como dato el momento por carga viva, ya nos dan el momento directo, no es necesario calcularlo. El momento por carga viva nos dicen que es 16.3 toneladas por metro. El momento por carga muerta, 6.8 toneladas por metro. Con estos dos valores y la combinación de carga que ya conocemos, 1.2 del momento por carga muerta más 1.6 del momento por carga viva, obtenemos el momento último, que es con el cual vamos a diseñar. Nos da 34.24 toneladas por metro. Los demás datos: el ancho del alma BW son 30 centímetros, el espesor de la losa 10 centímetros, el peralte 50 centímetros, los materiales, el FI es de 4200 y el F'C de 210. La separación entre vigas es de 5 metros, o sea, desde esta viga hasta donde se encuentra la otra viga son 5 metros, y la longitud total que tiene la viga, la longitud hacia el fondo, son 7 metros. L es igual a 7 metros. El primer paso es encontrar el valor del ancho efectivo, B. Ya sabemos que se calcula con estas tres ecuaciones, el valor menor de estas tres ecuaciones. L sobre 4 son 7 metros, 700 centímetros entre 4 me da 175 centímetros. 16 veces el espesor de la losa más el ancho del alma, 16 por 10, que es el espesor de la losa, más 30, que es el ancho del alma, me dan 190 centímetros. La separación entre vigas, que son 5 metros, 500 centímetros, más el ancho del alma, 30 centímetros, me da 530 centímetros. El menor de los tres es la primera ecuación, 175 centímetros, y es el que vamos a considerar como ancho efectivo B. Aquí en este paso proponemos la posición del eje neutro, porque no la sabemos, no la podemos calcular directamente. Entonces proponemos que la posición del eje neutro sea igual al espesor de la losa, en este caso 10 centímetros. Esta es una propuesta que hacemos y que después revisamos. Haciendo esta propuesta podemos calcular el área de acero que tendría suponiendo que C fueran 10 centímetros. Pero recuerden que no usamos C, utilizamos la distancia A, y A es igual al valor de beta por C. Beta toma un valor de 0.85 por el F'C, y C son los 10 centímetros que estamos suponiendo, entonces la distancia A nos da 8.5 centímetros. Ya con eso calculamos con la fórmula del área de acero la magnitud que va a tener esta. Sustituimos el momento último, que son 34.24 toneladas por metro. Acuérdense que son toneladas, lo multiplicamos por 1000, y de metros lo pasamos a centímetros y lo multiplicamos por 100. Son 3.424.000 kilogramos por centímetro. Phi es el factor de reducción por flexión, es 0.9. El FY son 4200, el peralte son 50 centímetros menos la distancia A, que es la que acabamos de calcular, entre 2. Eso nos da un área de acero de 19.8 centímetros cuadrados. Con esta área de acero que nos da, vamos a revisar la distancia A. Revisamos la distancia A con el acero que acabamos de calcular, con la ecuación área de acero por FY entre 0.85 del F'C por B, siendo B el ancho efectivo. Entonces el área de acero es 19.8 centímetros cuadrados por el FY 4200 entre 0.85 de 210 por el ancho efectivo, que son 175 centímetros. Eso nos da una distancia de 2.66 centímetros en realidad. No son 8.5, son 2.66.
Con la distancia A revisamos la posición del eje neutro, C minúscula, que sería A entre beta. Entonces dividimos 2.66 entre el valor de beta, que es 0.85, y nos da 3.13 centímetros. Esto es menor que 10 centímetros, que HF. Como C es menor que HF, otra vez tengo este error aquí, vamos a corregirlo. Se analiza como viga rectangular. Cuando se analiza como viga rectangular, el cálculo del área de acero final lo vamos haciendo por iteraciones sucesivas. Hasta aquí ya definimos que la distancia es 2.66 para este acero. Vamos a refinarlo porque este acero de 19.8 lo calculamos con una distancia de 8.5. Entonces, una vez que ya definimos que trabaja como viga rectangular, hacemos las iteraciones o tanteos sucesivos usando la distancia A, que se va corrigiendo y va corrigiendo el área de acero. Volvemos a calcular el área de acero con el momento, o sea, todo en la fórmula es lo mismo menos la distancia A. Aquí en la distancia A vamos a utilizar la última que calculamos, que fue 2.66, esta de aquí. Y con esta distancia A de 2.66 obtenemos que el área de acero es 18.61 centímetros cuadrados. No son 19.8, son 18.61 para este tanteo. Con este 18.61 centímetros cuadrados volvemos a revisar la distancia A, sustituyendo ahora en el área de acero esta que acabamos de calcular. Es un proceso de autocorrección. Vamos sustituyendo el área de acero para calcular la distancia A y luego la distancia A la volvemos a sustituir en el área de acero para calcularla y así sucesivamente hasta que ya no haya cambios. Miren, aquí se da muy pronto. Volvemos a calcular la distancia A con esta área de acero 18.61 y la distancia A me dio ahora 2.5. En la iteración anterior tenía 2.66, ya se va acercando. Vuelvo a calcular el área de acero, ahora con esta distancia A. Todo lo demás es lo mismo en la fórmula, nada más cambio la distancia A, que es 2.5. Y ahora me da 18.58 centímetros cuadrados. Si observan, ya casi no hay diferencia con la anterior, 18.58, y la anterior me daba 18.61. Prácticamente ya no hay diferencia. De todos modos, vuelvo a hacer otra revisión de la distancia A, sustituyendo estos 18.58 aquí. Lo sustituimos y ahora me dan 2.49 centímetros. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre aquí, como trabaja como viga rectangular, aquí la distancia B siempre va a ser el ancho efectivo. Bueno, regresando a este cálculo, me da 2.49 centímetros, que comparado con la distancia anterior, pues prácticamente ya es lo mismo. 2.5 contra 2.49 ya no hay diferencia. Entonces podemos considerar que el área de acero necesaria son 18.58 centímetros cuadrados. Así queda ya. Nos vamos a nuestra tabla de aceros y podemos proponer un arreglo de 5 varillas del número 7. 5 varillas del número 7 me dan un área de 19.35 centímetros cuadrados, que es un poquito más grande que el área que me pide de 18.58 centímetros cuadrados. Y con esta área revisamos que no nos pasemos del porcentaje máximo. Calculamos el porcentaje de acero real que va a tener la viga, que es el área de acero, entre el ancho del alma. Aquí hay que tener cuidado, aquí es el ancho del alma, no el ancho efectivo, es decir, 30 centímetros, por el peralte 50, y el área de acero que va aquí en esta ecuación es la que estamos proponiendo, no lo que nos dio. Nos dio 18.58, pero nosotros estamos proponiendo 5 varillas del número 7 con un área de 19.35. Esa área es la que va en esta ecuación. Y hay que recordar que para el F'C210 el porcentaje máximo que puedo utilizar es 0.016. Hago mi operación y el porcentaje es 0.013. Se acerca, pero es menor a 0.016, por lo tanto es correcto. La viga trabaja a la afluencia. El acero está trabajando a la afluencia.
no es sobre reforzada, es subreforzada, no hay peligro de que se presente falla por compresión porque el porcentaje de acero es menor, al máximo que puedo utilizar. Entonces, si observan, si se fijan, cuando trabaja como viga T, el cálculo del área de acero, cuando trabaja como viga rectangular, el cálculo del área de acero es bastante sencillo. Si tienen alguna duda, me preguntan por medio de las plataformas y con todo gusto la aclararemos. El siguiente video va a ser el diseño también del área de acero de una viga, pero esa sí va a trabajar en forma de T. Nos vemos en el siguiente video.